Tenemos que entender que la gracia es un favor inmerecido para el hombre, es un regalo que te da Dios sin necesidad de que tú lo merezcas. No pagaste nada, simplemente es el amor de Dios que tiene por los hombres, por nosotros, por el mundo, que Él al momento de crearte, Él te creó con la intención de que tú moraras en una hábitat totalmente libre de enfermedad, libre de sufrimiento, libre de escasez, compartiera ese hábitat y estilo de vida que era de Dios allí, en ese reino de luz, inmortal, libre de sufrimiento, totalmente bajo su cobertura, bajo su gobierno, totalmente en justicia, en bondad, en perfección, en su sabiduría, sirviéndole a Dios totalmente bajo sus órdenes y fe, en una fe confiada en que todo lo que Dios diga es por nuestro bien. Ahora, ese gobierno tenía que escogerlo tú y yo y la humanidad. Allí al principio, con Adán y Eva, Él puso ese árbol de lo bueno y lo malo en el jardín del Edén y el árbol de la vida. El árbol de la vida representaba ese gobierno de Dios perfecto, su belleza y todo su esplendor, viviendo en obediencia perfecta a Jesús y a la Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santa Trinidad que estaba allí en la creación, que te habían hecho a la imagen y semejanza, para que así pudieras habitar en el mundo físico, tanto en el mundo espiritual, porque el hombre fue hecho para habitar en un mundo material, pero también en relacionado con Dios, para que interactuara en el mundo espiritual. Dios había creado una criatura perfecta, pero necesitaba un grado de fe, de obediencia, para darle autoridad sobre la creación, para hacerlo semejante, totalmente semejante al Dios invisible, a su creador. Ahora, Dios le había dado la orden de no comer del árbol de lo bueno y lo malo, pero Adán y Eva fueron y obedecieron allí a la serpiente, que le dijo: de cierto no morirán. Pero Dios le había dicho: cuando coman de ese árbol, totalmente morirán. Pero ellos no tuvieron fe en la palabra que le había dicho Dios. Por eso, por la fe, somos justificados ante Dios. Ellos no creyeron y comieron de ese fruto, desobedeciendo y poniendo en duda la palabra de Dios. Y lo que trajo a su vida fue la muerte, la desgracia y la maldición para la humanidad. Habíamos heredado la maldición del pecado. Ahora, ¿cómo salimos de allí, de esa maldición del pecado, y volver allí a reconciliarnos con Dios? Dios, recordemos que Él es santo y vive en un mundo de santidad, allí como es la primera hábitat del ser humano. Habitaba en un mundo perfecto, de luz, en perfección, en toda inocencia del pecado. No existía, no conocían el mal. Era la inocencia de Adán y Eva. Y así andaban de la mano del Señor y andaban en su gloria totalmente perfecta. Era la comunión de los hijos con los padres. Así era Dios con Adán y Eva. Tanto fue el amor que Dios no dejó a sus hijos y vino a morar en forma de hombre para redimirte del pecado, para volver a reconciliarte con Dios y esa relación de Dios con el hombre volviera a darse. Vino a su pueblo Israel, pero su pueblo lo rechazó. Y nosotros, los gentiles, nos fue otorgado por gracia. Jesús murió en la cruz rechazado por su gente, por su pueblo. Fue crucificado y con su sangre fuimos lavados de nuestros pecados. En la cruz del Calvario, con su sufrimiento, con su dolor, con sus llagas, fuimos librados del pecado. Ahora tiene que entender el precio tan grande que pagó Dios por tu salvación con la gracia y la fe. No es algo, no es solamente una palabra que se bota o se recoge, porque la gracia está basada en el dolor y la sangre del cuerpo del Mesías molido allí en la cruz del Calvario. Si tú amas a Jesús,
y pisoteas la gracia, pecando, volviendo a pecar, entonces el amor por Mesías no está en ti, porque el pisotear las gracias, volviendo a pecar y volviendo al mundo del pecado, es pisotear el gran sacrificio hecho en la cruz. Porque Dios, tanto a Dios amó al mundo, que entregó su único Hijo para la salvación de muchos, para que no se perdieran, sino más tuvieran vida eterna. Dios entregó su Hijo para sacrificio, para redimirte del pecado. Esa sangre, ese sacrificio, pagó ese precio de rebeldía y de falta de fe que lo hizo allí Adán y Eva para producir la caída y la perdición del hombre. Ahora, el hombre, la humanidad fue rescatada y tu salvación viene por la gracia, no por la ley, sino por la fe. Por esa fe que se perdió allí, el creer, el no creer allí en Dios de Adán y Eva, hoy podemos volver a tener la salvación y esa reconciliación y esa santificación y el pago del pecado a través del arrepentimiento y creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Reconocer que Jesús, a través del sacrificio en la cruz, es tu Señor y Salvador. Y tú puedes ser reconciliado hoy allí con Dios. La gracia no fue dada para que tú siguieras pecando, sino para darte una oportunidad de conocer a alguien que es Dios, que no teníamos derecho nosotros los gentiles de conocer totalmente el trono de Dios, sino es por su gracia que es inmerecida. Dios te dio la oportunidad de conocer su misterio y hacerte hijo de Dios a través de Jesús. Eso es inmerecido para los gentiles. Eso venía a un pueblo que estaba destinado a esto, pero ellos rechazaron esa verdadera gran tesoro que es la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús en la cruz. Ahora, Él nos llamó a vivir bajo su gobierno de la gracia, la fe inmerecida. Ahora, hoy en día hay una apostasía donde dice, salvo siempre salvo. Pero hoy te digo que Jesús a través de la cruz te dio la salvación y siempre va a estar la salvación allí en la cruz. Pero el que le rechaza la salvación y esa gracia tan grande, eres tú mismo en el momento de rechazar el señorío de Jesús y volver a practicar el pecado y vivir en el mundo de la carne, en un mundo que Él te mandó apartarte del mundo, de sus placeres y sus pecados. Ahora, esta gracia fue dada a los hombres, fue dada para ti, para mí, a la humanidad, para que salir y vencer el pecado que solamente se puede vencer a través del Espíritu. El Espíritu Santo es el que puede vencer al pecado. La ley nos hizo reconocer el pecado y el pecado, reconocer el pecado, nos hizo morir. Porque en la ley nos hicimos maldición, porque somos carne y la ley es espíritu. Y la ley que es espíritu es contraria a la carne en la que andamos, que es pecaminosa. Pero dice Pablo que eso que no se podía hacer bajo la ley, la salvación, ahora la podemos obtener por medio del sacrificio de Jesús y por la fe como Abraham lo obtuvo, justificado por la fe, solamente creerle a Dios que por medio de Jesús somos librados y Jesús es la salvación. Hoy nos tiene gratis, sin ningún tipo de sacrificio, sin ninguna ofrenda, sin ningún tipo de obras, porque no existe obra que pueda pagar tu salvación, sino la sangre y el sacrificio de la cruz de Jesús. Ahora, no hay nada que te pueda
dar la salvación sino en Jesús. No hay obras que puedas hacer. No hay pago alguno, ni ofrendas, ni dinero, ni un tipo de acción que puedas hacer. Solamente creer en Jesús, que es el Salvador. Arrepintiendo de todo corazón, recibirás la salvación. Pero a través de esta gracia de la salvación, vas a recibir algo tan grande, mucho más, que es la santificación y la reconciliación con un Padre todopoderoso. Porque Dios no vino a entregar su vida, sino para que tú fueras santificado y pudieras habitar en ese hábitat totalmente santificado al lado de Dios, porque tú fuiste creado para estar habitando y alabando al Señor por siempre y para siempre en la eternidad. Tú fuiste creado para ser coheredero en Cristo Jesús, allí con el Padre Celestial. El Padre quiere tener una relación con sus hijos, y fue el pago tan grande que fue el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, para que tú no te pierdas, para que logres la santificación y para que logres esa reconciliación y lo llames Padre y acudas totalmente libres en la sangre de Cristo y presentarte allí al trono de Dios, a la gracia de Dios, a la gloria de Dios. Hoy Dios te dice que Él te llamó no para alejarte, sino para acercarse. ¿Y cómo te acercas? Cuando nosotros venimos a la gracia y tenemos el Espíritu Santo y mora en nosotros, el Espíritu del Mesías está en nosotros, ya dejamos de andar por la carne y andamos en el Espíritu. Y el Espíritu ya puede vencer al pecado, porque ya no somos llamados a caminar en la carne, en los deseos de la carne, en la inmundicia, en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia, en la ira, en los celos, en la contienda. Fuimos llamados a andar en el poder del Espíritu, que vence a la carne, porque los que andan en la carne son enemigos de Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, y los que andan practicando el pecado, al final dice Pablo en Romanos, que terminan perdidos, sus almas se pierden. Dios no te quita hoy la salvación, tú mismo renuncias a ella al momento de pecar y practicar el pecado, te alejas de la gracia y te alejas de Jesús. Tú renuncias a Jesús al momento de practicar el pecado. Cuenta que había un padre que tenía un hijo y vivía en su gracia, en la casa del padre vivía y tenía todas las comodidades y toda la felicidad y la bondad del Dios estaba en su casa y no le faltaba nada. Y este hijo, totalmente consciente, fue al mundo y entregándose allí a los placeres del mundo y entregándose y yéndose allí a la perdición, gastó toda la herencia del padre. Y el padre, aún en su fe, esperaba que volviera y se arrepintiera. Y miraba todos los días a los lejos a ver si lo veía. Tu padre siempre te va a esperar a que te arrepientas del pecado y vuelvas. Porque Él no te ha alejado. Tú te alejaste. Y el padre en su corazón decía, si no vuelve, está muerto y perdido. Pero él arrepintiéndose, fíjate que Dios no te va a buscar. Es necesario que tú te arrepientas porque tú lo conoces. Y Él espera que vuelvas arrepentido a su casa. Y él arrepintiéndose y razonando volvió a su casa. Y le dijo, en la casa de mi padre hay mucho pan. Aún los siervos tienen abundante pan y comen totalmente y se sacian. Y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, en vez de rechazarlo, lo tomó del cuello, lo vistió de toda vestimenta espléndida y le puso anillo y zapato en sus pies y mató al becerro gordo. Él se llenará de regocijo porque la gracia viene para que tú vivas de la presencia de Dios en santidad y obediencia. La gracia no es para que peques.
no es una licencia para pecar todos los días y volver a arrepentirte. Es para que te arrepientas y por amor a Jesús y al Padre, vivir una vida de oración, una vida de búsqueda en ayuno y constante al Padre, porque Él te ha redimido del pecado. Utilicemos la gracia debidamente, porque la santificación y la reconciliación es para acercarnos al Padre y recobrar esa autoridad que Dios nos había dado sobre la creación. Él te ha llamado para que tu cuerpo le sirva al Espíritu, no al pecado. Para que tu cuerpo muera a la carne y viva en el Espíritu. Y que tu cuerpo no le sirva a Satanás y a las obras del pecado, sino a las obras del Espíritu. Que seas consagrado al servicio a Jesús. Dios te llamó a que le sirvieras a través de la gracia. Dios quiere que Él en toda su parábola que demos frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Él te dijo que si nosotros crecemos como árbol frondoso y diéramos frutos buenos y nos multiplicáramos, llegáramos a ser discípulos, copiando esa imagen de Jesús en otros, porque hemos recibido de gracia y debemos dar por gracia. Eso es lo que quiere que nuestro Padre Celestial hagamos, que copiemos la bondad de Él en nosotros y en otros. Hagan discípulos en todo el mundo. Ahora, Él te llama hoy a meditar, a reflexionar. La gracia te vino a salvar. Él predicó y vino y sanó a multitudes de personas. Sanó y sacó demonios, pero eso no le daba la salvación. Jesús dio de comer a miles, allí multiplicando los panes y los peces. Él enseñó y predicó, pero es necesaria una vida rendida al Señor para poder mantener esa gracia y multiplicar y plasmar esa semejanza de Jesús en nosotros. Ese leproso que se devolvió vino a rendirse a Jesús y obtuvo la salvación por la gracia, pues vivió rendido a Jesús. Jesús, en su gran discurso en el Sermón del Monte, le dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me llama Señor obtendrá la vida eterna. Él dijo que la puerta es estrecha y muy poco la consigue, pero la ancha, todos entran por ella y es la que lleva a la perdición. Pero Él te invita a entrar por esa puerta estrecha que lleva a la salvación y la vida eterna. Él llamó a que diéramos frutos buenos, que creciéramos como árboles frondosos, que diéramos frutos dignos de arrepentimiento y nos multiplicáramos. Él dijo que edificáramos en la roca, que no fuéramos imprudentes, que escucháramos su mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo y amar a Dios sobre todas las cosas, que edificáramos en su palabra, que edificáramos nuestra vida, nuestra fe en sus mandamientos. ¿Quién es el que ama a Jesús? El que escucha y hace su mandamiento. Jesús nos dijo: sean prudentes, edifiquen en la roca, para que cuando vengan tormentas, lluvias y terremotos, no mantengan en pies, porque si la edifican en la arena, son imprudentes, porque vendrá la ruina y el gasto y la pérdida será mucha. Edifica en la roca.
Él nos llamó así, a vestirnos para la fiesta de boda del Cordero, una vestimenta sin mancha. Tú puedes vestirte del Espíritu hoy. Dios no solamente te da bendiciones aquí en la tierra, sino inmortalidad en los cielos. Él te llamó a vivir un mundo sobrenatural. La gracia te da la muestra que el Espíritu vive en ti porque repudias el pecado. Rechazas el pecado y amas lo que es de Jesús, la santidad. Amas lo que es del Espíritu Santo, su santidad. Una vida en el Espíritu te lleva a buscar más de Dios, a leer la Biblia todos los días. Una vida en el Espíritu te lleva a buscar el trono de Dios, a orar y ayunar continuamente. Dios te dio la autoridad, dones espirituales que son mucho más grandes y mucho más agradables que el oro y la plata de este mundo. Te dio a tu disposición de buscar los dones espirituales, el hablar en lengua, en los dones de milagro, de maravilla, de la ciencia, de la sanidad, de la fe, de la interpretación de lengua, de la sabiduría. Dios te dio una gama de regalos, el reino de los cielos abierto a ti. Tú pides y se te dará. Tú buscas y hallaréis. Tocad y se te abrirá. El reino de los cielos está abierto para ti. Si tú pides ver el trono de Dios y a Jesús y sus ángeles, yo te garantizo que Dios se mostrará ante tus ojos mortales. Porque si Él entregó a su Hijo unigénito para la salvación de tu vida y tu alma, ¿cuánto más te puede dar? Te da todo si tú se lo pides. Ahora, Dios habita en un mundo totalmente sobrenatural, un reino de luz inmortal, espiritual, y tenemos que adorarlo en espíritu y verdad, para adorarlo de verdad, de corazón, porque Él te llamó a habitar en ese reino. Somos totalmente ciudadanos de aquel reino de los cielos. Ya no somos ciudadanos de la tierra, somos extranjeros. Él te llamó hoy a habitar aquí en el espíritu, aborrecer el mundo, sus placeres, sus vanidades, y habitar en el mundo como un hijo de Dios. No hagas como Lot, que habitó allí en Sodoma y aún sufrió totalmente de sus calamidades. Dios hoy te invita a aborrecer el pecado del mundo, de los placeres. Dios te da una gracia para que hoy tú agradezcas esa salvación grande. Recordemos que Dios dijo: bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios se refería que no importa el dinero, el oro, la plata y tantas riquezas que tenga, o cuán pobre eres, porque el pobre y el rico, de ellos es el reino de los cielos, si saben que en su escasez o en su abundancia necesitan ambos de Dios. Aún en la riqueza y en la pobreza, tenemos que estar pobres en espíritu para que saber que nuestra vida aún es vacía sin estar conectado con el Señor. Dios te invita hoy que la gracia no es para pecar, es para conectarte todos los días con ese trono de la gracia y habitar allí y traer esas bendiciones del reino de los cielos aquí a la tierra. Él te invitó a ser sal de la tierra, sabiduría, mostrar esa gracia, esa sabiduría, ese cambio que produce Dios en tu vida, mostrarlo a los ciudadanos de este mundo perdidos. Él te invitó a ser luz del mundo, para conducir a aquellos que estaban en la oscuridad a la luz.
Pero si tú estás en oscuridad y en el pecado, ¿cómo conducirás a otros a la luz? Hoy te llamo para que te arrepientas de corazón, sabiendo que Dios no quita la gracia de la salvación. Pero si tú te niegas a llevar una vida diaria de santificación, de comunión con Dios, llevas una vida de religión y no tienes la gracia de la salvación. La salvación es llevar una vida totalmente rendida a Jesús, a sus pies. Dios te invita hoy a arrepentirte. Te ha dado todos los tesoros de la tierra y los cielos. Dios abre su trono y ve, te hace ver todos los misterios a sus hijos. Hoy te digo que Él no tiene secreto para sus hijos. Si tú le pides que te revele los secretos más íntimos de la creación, Él te lo revelará ante tus ojos. Porque el Hijo y el Padre se aman tanto. Tú eres hijo de Dios. Y tú como hijo de Dios, si amas a Dios, tu Padre, tú lo amas tanto que en tu corazón no tienes secreto con Él. Y Él no tendrá secreto contigo. Y la relación mutua se hace. Y la plenitud de Dios habitará en ti, porque no hay secreto. El poder de Dios habitará en ti. Dios nos llamó a una vida totalmente relacionada con Jesús. Dios quiere, Él murió en la cruz, Jesús, para volver a unir y volver a estrechar esa relación que se había perdido por el pecado. Dios hoy quiere un arrepentimiento genuino en tu corazón. Entiende que Dios vino a salvar tu vida. Y si hoy estás practicando el pecado y mueres, aunque hayas recibido a Jesús, tu vida se pierde para siempre. Jesús quiere una relación genuina entre sus hijos. El Espíritu Santo vino para mostrarte un mundo sobrenatural, poderoso, y para que así se lo muestres a otros. Dios te ama, no quiere quitarte la salvación, pero eso que dicen, salvo siempre salvo, se equivoca. Dios siempre comparó la salvación con un árbol que tenía que crecer, dar fruto y multiplicarse. Dios te llama que pases todos estos procesos para agradar a Dios, agradar a Jesús. Él es el que ama. Hoy te invito a hacer esta oración de reconciliación con Jesús. Y Jesús, yo me arrepiento del pecado, de la confusión, del error que venía cometiendo al pensar que aún practicando el pecado, aún era salvo. Yo me arrepiento de todo corazón que hoy me arrepiento de ese pecado que conscientemente he estado practicando y me aleja de ti. Padre, hoy como el hijo pródigo vuelvo a ti y a tu casa arrepentido, y yo sé que tú me recibirás con los brazos abiertos y me sellarás con el Espíritu Santo y me inscribirás en el libro de la vida. Me arrepiento, Señor, y hoy apreciaré, te amaré por ese gran sacrificio y por esa gran gracia que tú me has dado, porque no puedo hacer nada por mí mismo si no estoy contigo.